Hola, vamos a empezar con el estudio de la estadística. Entonces, primero que nada vamos a distinguir un poco lo que llamamos la estadística descriptiva. En la estadística descriptiva vamos a tener datos. En un momento voy a aclarar lo de los datos. Hay datos de diferentes clases. Pero bueno, tenemos los datos generalmente de una muestra, a veces de una población, y vemos sus características, únicamente describimos las características de esta muestra, y luego tenemos la estadística inferencial. En la estadística inferencial, bueno, además de ver lo que vemos en la estadística descriptiva, además de examinar los datos de una muestra, sacar la información, vamos a extrapolar los datos, bueno, no los datos, sino la información de una muestra a toda la población. Ok, aquí estoy usando ya algunas palabras que no he definido, que en estadística tienen un significado muy preciso. Entonces, yo hablé de población. Entonces, ¿qué es la población? Bueno, son todos los elementos que queremos estudiar. Entonces, por ejemplo, se me ocurre que yo quiero estudiar las resistencias que produce una fábrica. Entonces, si yo quiero hacer un estudio de las resistencias de una fábrica, voy a tener que tomar absolutamente todas las resistencias que se están produciendo y hacer las mediciones o lo que sea que quiero hacer en este estudio. Por otro lado, tengo lo que es una muestra. Entonces aquí son solo algunos elementos de la población de interés. Entonces, en lo que estaba diciendo antes, si yo quiero estudiar las resistencias que hace una fábrica, bueno, en lugar de agarrar todas las resistencias, puedo solamente seleccionar una muestra, estudiar esas resistencias y de allí extender a todas las demás, decir, bueno, pues estas son las que estudiamos y entonces esperamos que todas las demás se comporten igual. Entonces allí ya estamos haciendo una distinción entre muestra y población. Si se acuerdan de teoría de conjuntos, bueno, pues población lo podemos entender como el conjunto un conjunto universal, y la muestra como un subconjunto del conjunto universal. Entonces, esto va a ser importante y de hecho, bueno, más adelante vamos a estar utilizando un poco esto de los conjuntos, entonces sería bueno repasar esta parte. Bueno, ahora hablé de datos. ¿Qué son los datos? Bueno, los datos pues van a ser características, van a ser mediciones que vamos a hacer de los objetos o de lo que sea nuestro interés. Entonces, hace rato he hablado de las resistencias. Bueno, tengo que distinguir allí qué tipo de resistencias tengo, cuántos ohms, o, bueno, muchas otras características. Entonces, los datos se clasifican en datos, se le llaman cualitativos
donde, bueno, cualitativos, pues lo que vamos a tener es que hay diferentes categorías. Ajá. Pero lo importante es que no hay una característica numérica. Ajá. Entonces, esto es importante. Digamos, por ejemplo, si estamos estudiando resistencias, yo voy a distinguir entre que haya, por ejemplo, resistencias eh, de, de carbón y resistencias de silicio. A lo mejor eso que estoy diciendo no tiene sentido, pero bueno, allí estoy definiendo el material de que están hechas. Eh, y hay los datos cuantitativos. Y los datos cuantitativos, aparte de ser diferentes, bueno, vamos a tener características numéricas. Entonces, en el ejemplo que he estado usando de las resistencias, pues una característica numérica podría ser los ohms, ¿no? La resistencia. Pero no necesariamente eso, puede ser, por ejemplo, también la longitud o la masa o el grosor o bueno, alguna otra característica de estas resistencias. Entonces, si yo le puedo asignar a esto un número, ya es una cantidad cuantitativa. Sin embargo, es importante que tengamos en cuenta que, bueno, la característica en sí es numérica, no que nosotros le pongamos un número. Por ejemplo, se me puede ocurrir que haya resistencias que tengan forma de cilindro y otras que tengan forma de un prisma cuadrangular. Entonces, la forma de ellas es una característica no numérica. Sin embargo, yo puedo decir, bueno, las redondas que sean tipo 1, las cuadradas que sean tipo 2. Y entonces yo ahí le estoy asignando un número. Sin embargo, el número no me representa una característica real. ¿Por qué? Porque yo podría hacer al revés. Bueno, entonces las número 1 que sean las cuadradas y las redondas que sean el tipo 2. O inclusive podría darles otros números. Podría decir las cuadradas que sean el 1 y las redondas que sean el 0. O que sean menos 1 y 1, etc. O sea, aunque son diferentes números, no es una característica numérica, solamente me están sirviendo para hacer la diferencia entre ellos. Entonces, eso es lo importante aquí. Ahora bien, cuando tengo datos cuantitativos, además vamos a distinguir entre datos cuantitativos discretos y continuos. Los datos discretos son aquellos que se pueden representar con números enteros. Y los datos continuos son los que se representan con números reales. Entonces, por ejemplo, si yo estoy estudiando, bueno, resistencias otra vez, puede ser que yo solamente requiera de ver los paquetes. Yo empaqueto las resistencias y entonces me interesa ver el número de resistencias que hay en cada paquete. Entonces, como ahí yo estoy contando, cuando cuento solamente tengo números enteros, no tengo medias resistencias, no tengo cuartos de resistencia, no tengo fracciones, solamente números enteros. En cambio, si yo estoy midiendo la resistencia que aguantan, bueno, aun cuando a veces se den en números enteros, puede tener valores reales, puede haber fracciones. Entonces, si hay fracciones, esto van a ser números reales.
Se dice que los números, los datos discretos vienen del conteo normalmente y los datos continuos vienen de medición. Esto puede ser cierto hasta cierto punto, a veces no, pero bueno, lo que dije de números enteros o números reales debería de ser una característica muy fácil de identificar. Ahora bien, en estadística a veces se habla de niveles de medición. Los niveles de medición no necesariamente se refieren a lo mismo que en física. En física se dice que la medición es la comparación de cantidades de la misma especie. Entonces, podemos medir longitud, masa, tiempo, temperatura, etcétera. Pero en estadística se habla de niveles de medición en otra forma. Se habla de los niveles de medición, por ejemplo, del nivel de medición nominal, en el cual solamente decimos que hay categorías diferentes. Entonces, bueno, hablaba hace un rato de que a lo mejor son resistencias cuadradas, resistencias redondas, pero los categóricos se dan sobre todo en las ciencias sociales, ¿no? Entonces, una primera división es, a ver, hombres, mujeres, aunque ahora ya hay más divisiones, pero bueno, esa es una primera, hombres y mujeres, o podemos hablar decía, de las preferencias electorales, al PRI, al PAN, al PRD, y estos a Morena. O podemos hablar de las nacionalidades, a ver, estos son gringos, estos son canadienses, estos son mexicanos, estos son ingleses, estos son franceses, estos son chinos, estos son rusos, etc. O podemos hablar de, bueno, etcétera, ¿no? Se entiende entonces el nivel de medición nominal. Luego tengo el nivel de medición ordinal. En el ordinal, además de ser diferentes, son diferentes y ordenados. O sea, ordenados quiere decir que uno va después de otro. Entonces, si, por ejemplo, en una encuesta se pregunta, a ver, eh, qué tanto te gusta el programa fulanito? ¿Mucho, poco o nada? Entonces, es claro que mucho va después de poco y que nada va antes de poco. Bueno, hay un orden. Sin embargo, además del orden, bueno, no sabemos más. No sabemos, por ejemplo, si tengo mucho y poco, a mucho le resto poco, ¿qué me queda? ¿Me queda poco o me queda nada? No lo sabemos, ¿no? Entonces, aquí voy a apuntar que las diferencias entre ellos no están definidas. En cambio, cuando yo tengo el nivel de medición de intervalo, bueno, además de que son diferentes y ordenados, además las diferencias sí están bien definidas. Ahora voy a poner otra característica, pero puede no haber un cero natural. Entonces, las razones entre ellas no tienen significado. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, el ejemplo clásico va a ser el de la temperatura. Si en un momento dado hacen 10 grados centígrados y en otro momento ya son 20 grados centígrados,
Bueno, hay una diferencia de 10 grados y eso está perfectamente bien definido, 10 grados de diferencia. Sin embargo, yo no puedo decir que a 20 grados hay el doble de temperatura que a 10. O bueno, sí lo puedo decir, pero no tiene ningún significado, porque no hay un cero natural. Un cero natural querría decir que en cero no hay nada y en la temperatura no lo hay. Eh, entonces, el otro nivel de medición es el de razón, se llama. Y aquí, además de todo lo anterior, las razones sí tienen significado, porque hay un cero natural. El cero natural indica ausencia, indica nada. Entonces, en la temperatura no, porque inclusive hay temperaturas negativas, ¿no? Y los ceros de la escala Celsius y de la escala Fahrenheit no coinciden. Pero, por ejemplo, si estoy midiendo masa, allí sí estoy al nivel de medición de razón. Entonces, si algo tiene una masa de 10 kilogramos y otro algo tiene una masa de 20 kilogramos, podemos estar seguros que la masa de 20 es el doble que la masa de 10. O también que cuando hay cero, si algo tiene una masa de cero, quiere decir que en realidad no tiene masa. Entonces a eso nos referimos con el nivel de medición de razón. Ojalá todo se pudiera medir al nivel de razón. De hecho, mencioné las temperaturas. Bueno, hay escalas de temperatura en las cuales el cero es la ausencia total. ¿Ausencia total de qué? De movimiento molecular, que es la temperatura Kelvin o la temperatura Rankine. Kelvin es porque tiene grados iguales a los Celsius. La Rankine tiene grados iguales que los Fahrenheit. Y esos son los que nos van a interesar más en física, por ejemplo. Pero en la vida diaria, en realidad la que más usamos es la escala Celsius. Bueno, esta está bien definida al nivel de intervalo, pero no al nivel de razón. A esto es a lo que nos vamos a referir con con estos niveles de medición. Y entonces, en esta parte, aquí le vamos a dejar. Gracias por su atención.